Bienvenidos a la presentación de la clase de esta semana titulada Vi una columna de luz, que comprende los versículos 1 al 26 de José Smith Historia. Una pregunta fue la que comenzó el derramamiento de revelación en los últimos días. Una pregunta en medio de la confusión. Quizás usted pueda identificarse con eso. Usted también puede hacer preguntas, estudiar las escrituras, meditar y finalmente preguntar a Dios. El testimonio de José de esa experiencia declara de manera audaz que cualquiera que carece de sabiduría puede pedir a Dios y obtenerla. Todos podemos recibir, si no una visión celestial, por lo menos una visión más clara, iluminada por la luz celestial. El primer tema que vamos a ver es, si preguntamos con fe, Dios contestará nuestras oraciones. ¿De qué sabiduría carece usted? ¿Qué necesidad siente que le es urgente saber o comprender? Para recibir revelación personal, encontrar respuestas y recibir protección y guía, recordamos el modelo que el profeta José Smith estableció para nosotros. Esta es una cita y enseñanzas del artículo Crecer en el principio de la revelación, dado por el presidente Russell M. Nelson en La Leona de enero del 2021. Y vamos a continuar viendo lo que el presidente Russell M. Nelson nos enseñó. Primero, nos dedicamos de lleno a las escrituras. Al hacerlo, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a las enseñanzas y a las verdades del Salvador. Las palabras de Cristo nos dirán todas las cosas que debemos hacer, segunda de Nefi 32:3, sobre todo en esta época de incertidumbre y agitación. A continuación, oramos. La oración requiere iniciativa, así que nos humillamos ante Dios. Buscamos un lugar tranquilo al que podamos ir con regularidad y le derramamos el corazón a Él. El Señor dice, allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Doctrina y Convenios 88-63. Al allegarnos al Señor, recibimos consuelo y ánimo, esperanza y sanación. Por eso oramos en su nombre acerca de nuestras preocupaciones y debilidades, nuestros anhelos y seres queridos, nuestros llamamientos y nuestras preguntas. Y luego escuchamos. Si permanecemos de rodillas un rato más después de finalizar la oración, acudirán a nuestra mente pensamientos y sentimientos y guía. El anotar esas impresiones nos ayudará a recordar las acciones que el Señor desea que tomemos. Al repetir este proceso en palabras del profeta José Smith, creceremos en el principio de la revelación. Al refinar nuestra habilidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo y aumentar nuestra capacidad de recibir revelación, requiere dignidad. La dignidad no requiere perfección, pero sí requiere que nos esforcemos por obtener mayor pureza. El Señor espera un esfuerzo diario, una mejora diaria, un arrepentimiento diario. La dignidad hace que recibamos pureza y la pureza nos hace merecedores del Espíritu Santo. Al tomar al Espíritu Santo como nuestro guía, Dios nos hace dignos de la revelación personal. Digamos que en palabras gráficas, este sería el gráfico de dedicarnos de lleno a las escrituras, arrodillarnos a orar, escuchar, y en medio de todo esto está el arrepentimiento que nos conduce a la pureza y al ser merecedores de la compañía del Espíritu Santo. Este es el principio
de crecer en las Escrituras, en el principio de la revelación. Este año centraremos el estudio personal y de clase en Doctrina y Convenios. Estas revelaciones divinas y declaraciones inspiradas pueden bendecir a todos los que las estudien y actúen de acuerdo con sus preceptos divinos. Los animo a tomar los pasos necesarios para escuchar al Señor mejor y con más frecuencia, para que puedan recibir la iluminación que Él desea darles. Este es un desafío que encontramos en el artículo del mensaje Crecer en el principio de la revelación del presidente Russell M. Nelson de enero del 2021. El siguiente tema que vamos a ver es José Smith vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La primera visión reveló varias verdades sobre Dios que contradecían lo que mucha gente creía en la época de José. Sin embargo, es importante notar que hay muchas cosas que podemos aprender de la primera visión. Vamos a ir leyendo los versículos de la historia de José Smith sobre la primera visión e ir resumiendo o encontrando algunas de las verdades que podemos aprender de la primera visión. En el versículo 11 dice: agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. De la primera visión aprendemos que las escrituras son verdaderas y pueden tomarse literalmente y aplicarse a nuestras vidas. En el versículo 12 dice: ningún pasaje de las escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber. Aprendemos que meditar las escrituras brinda poder y perspectiva. En el versículo 13 dice: finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecen de ella y la impartía abundantemente y sin reproche, yo podía intentarlo. Aprendemos de la primera visión que al poner nuestra confianza en Dios y acudir a Él en busca de respuestas a las preguntas más importantes de la vida, y a no poner nuestra confianza en el hombre. En el versículo 14 dice: por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Aprendemos también que el conocimiento en sí no es suficiente. Actuar de conformidad con lo que sabemos resulta en las bendiciones de Dios. En el versículo 15 dice: después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa obscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado
a una destrucción repentina. De la primera visión también aprendemos la realidad de la existencia de Satanás y que éste tiene poder real para influir en el mundo físico e incluso en nosotros. En el versículo 16 dice, mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Aprendemos de la primera visión que el poder de Satanás es limitado y que lo excede el poder de Dios. También aprendemos que podemos vencer a Satanás al invocar a Dios y poner nuestra fe y confianza totales en Él. Que donde haya luz, la oscuridad debe desaparecer. En el versículo 17 dice, no bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y me dijo señalando al otro, este es mi Hijo amado, escúchalo. De la primera visión aprendemos que Dios, el Padre, y su Hijo Jesucristo son dos seres separados y distintos, que se asemejan en características y aspecto, que somos creados a la imagen de Dios. También aprendemos que Cristo ha resucitado. Aprendemos sobre la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Jesús se somete a su Padre y el Padre se comunica con los mortales aquí en la tierra por medio de su Hijo. También aprendemos que el Padre ama a Jesucristo cuando el Padre menciona a Jesús como su Hijo amado. También aprendemos que Dios nos conoce individualmente y es consciente de nuestras necesidades y preocupaciones. Él llamó a José por su nombre. En el versículo 19 dice, se me contestó que no debía unirme a ninguna porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero con su corazón están lejos de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Aprendemos de la primera visión que cuando nos preocupamos lo suficiente como para desear la opinión de Dios sobre nuestra vida, Él nos revelará un curso refinador. Es decir, se le dio una respuesta a José sobre lo que él había preguntado. También aprendemos que se contestan las oraciones según nuestra fe inquebrantable y de acuerdo con la voluntad del Padre Celestial. También aprendemos que cada dispensación de tiempo recibe las visiones, bendiciones y glorias de Dios. Aprendemos que la verdadera Iglesia de Jesucristo, tal como Él la organizó en un principio, no se encontraba sobre la tierra en los tiempos de José Smith, lo que confirma la realidad de la gran apostasía que predijo el apóstol Pablo. En el versículo 20 dice,
Parece que desde los años más tiernos de mi vida, el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? De esta experiencia de la primera visión de José Smith aprendemos que Satanás no se detendrá ante nada para destruir la obra de Dios y que Satanás debió conocer la importancia de José Smith en su función como profeta de la restauración. También aprendemos que obtenemos una idea de cómo Dios escoge a sus profetas y que Dios elige a los puros de corazón que son rectos y que tienen deseos rectos de efectuar su obra, lo que confirma la enseñanza de la Biblia de que Dios mira el corazón y no elige según el aspecto exterior, ni la condición, ni el nivel social. Estas enseñanzas fueron tomadas de un devocional mundial para los jóvenes adultos titulado La Verdad Restaurada, que se pronunció en el Tabernáculo de Salt Lake el 1 de mayo de 2016, del elder Richard J. Maines. Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo visitaron al joven José Smith e iniciaron lo que prácticamente llegaría a ser un diluvio de revelación unido a la autoridad y poder divinos. Esta es una cita del discurso La doctrina de Cristo del elder de Todd Christofferson de abril del 2012. La primera visión, aparte de enseñarnos todas estas grandes verdades, abrió la puerta para que nuevamente los cielos se pudieran comunicar con la tierra. El siguiente tema que vamos a ver es podemos permanecer leales a lo que sabemos, incluso si los demás nos rechazan. En el versículo 22 dice, sin embargo, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión y fue la causa de una fuerte persecución cada vez mayor. Y aunque no era yo sino un muchacho desconocido, apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida que no era un joven de importancia alguna en el mundo, sin embargo, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución. Y esto fue general entre todas las sectas. Todas se unieron para perseguirme. ¿Usted en su vida ha experimentado el rechazo y la persecución por sus creencias? Cuando el joven José Smith dijo la verdad sobre su sagrada experiencia en la arboleda, lo persiguieron y lo maltrataron. El adversario usó la burla como arma en contra de él. José creció en paciencia, templanza y fe, a pesar de la presencia de los enemigos de todas partes. Cita del discurso No vamos a ceder, no podemos ceder, del elder W. Craig Swift de abril del 2008. ¿Ha pensado usted alguna vez si es que tiene que rebajar sus normas para conservar a sus amigos? Como respuesta a esta pregunta, el elder Craig Swift nos dice, no lo hagas. Nunca olvides que eres hijo de Dios y que Él te ama. Vive de acuerdo con tus normas. Defiende tus creencias. A veces no es fácil y tal vez estés solo por un tiempo. Busca amigos con integridad y carácter y luego agradásele su ejemplo. Tal vez encuentres a alguien que se ha sentido tan solo como tú. Ora para recibir guía y protección del Señor. Él te sostendrá. Llegará a ser un amigo confiable y descubrirás que tu ejemplo atraerá a muchos amigos
que adquirirán valor gracias a tu fortaleza de carácter. Cita del discurso No vamos a ceder, no podemos ceder, de abril del 2008. Y hasta aquí llegamos con la presentación de la clase de esta semana. Si tienes alguna otra enseñanza que quieras compartir, lo puedes hacer en la caja de comentarios. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF en la caja de información o verla a través de Google Slide. Gracias.